Buenos días. Una de las cosas que más me preguntan o que los trabajadores más necesitan saber es cuál es el procedimiento para requerir el pago de mi liquidación cuando termino de trabajar, cuando ceso de mi relación laboral con la empresa y cuándo me tienen que pagar. Como ya expliqué en un video anterior, el plazo que señala la ley para el pago de los beneficios laborales es de 48 horas. Dentro de las 48 horas desde que yo dejo de trabajar en una empresa, tendría que recibir mi liquidación. Sin embargo, sabemos que es costumbre de las empresas pagar recién hasta fin de mes, aduciendo que tienen que cerrar planillas, que van a sacar cuentas, van a calcular la liquidación y se demoran demasiado. Y esta demora incluso puede perjudicar al trabajador cuando es un despido que podría generar el pago de una indemnización por despido arbitrario. Si pasan los 30 días ya no puedo demandar la indemnización. Para el pago de los beneficios laborales sí puedo esperar hasta 4 años, pero para el pago de la indemnización no. Entonces, ¿cómo tengo que requerir el pago? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Tengo que ir al Ministerio de Trabajo necesariamente? ¿Me voy de frente al Poder Judicial? ¿Me voy a la comisaría? A veces en la comisaría no atienden. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para requerir el pago? Yo identifico hasta 3 formas de requerir el pago de una liquidación. La primera y la más recomendable es el trato directo con la empresa. Es decir, en buenos términos, acercarse, conversar y requerir el pago de la liquidación, señalando que tienen conocimiento de que este pago debería hacerse dentro de las 48 horas, que no pueden esperar tanto. No pueden esperar 2 semanas, un mes para el pago de la liquidación. Si la empresa se negara al pago y nos sigue peloteando o paseando, como se podría decir, entonces este trato directo se agota con el envío de una carta notarial. Es decir, preparamos una carta en la que señalamos que ya hemos cesado, hemos dejado de trabajar, señalamos nuestra fecha de ingreso y nuestra fecha de cese. ¿Para qué? Para tener claros los periodos de trabajo y sobre los cuales se tiene que liquidar. Porque podría ser de que usted cuando ingresó a trabajar no ingresó en planilla, sino que lo pusieron en planilla después. Entonces usted tiene que requerir el pago de los beneficios laborales por todo el periodo desde que ingresó a laborar, esté o no, haya estado o no en planilla. Entonces se señalan las fechas de ingreso, fecha de cese, los conceptos que se le deben, la CTS, vacaciones, gratificaciones truncas, la misma remuneración que no se alcanzó a pagar porque usted de repente cesó antes del término de mes y no le han pagado. Entonces dentro de la liquidación tiene que ir la remuneración. Y esta carta se lleva a la notaría más cercana a la empresa y sea la notaría la que la notifique. Porque podría ser que usted presente una carta y no se la quieren sellar, no se la quieren recibir. Entonces, para darle más fuerza a esta carta o una validez de recepción, se envía notarialmente. Una vez que usted tiene la carta notarial y si aún no le pagan, la segunda vía es acudir al Ministerio de Trabajo. Ojo que no necesariamente tiene que presentar la carta notarial para recién ir al Ministerio de Trabajo. Usted podría ir también directamente al Ministerio de Trabajo, podría obviar el trato directo. Solamente que es una vía más que quiero mencionar. Ante el Ministerio de Trabajo usted acudirá y ya sea cual sea el motivo del cese, haya sido renuncia, término de contrato o incluso despido arbitrario, el Ministerio de Trabajo lo orientará para poder iniciar el proceso de requerimiento del pago de la liquidación. Podría enviarlo con un oficio a la comisaría para que cuando policías se acerquen a la empresa y hagan algunas preguntas como fechas de ingreso, de cese, monto de la remuneración, motivo del cese. Y con la constatación policial usted deberá de regresar al Ministerio de Trabajo para que le elaboren una liquidación. Después de elaborar la liquidación, se irá a una conciliación administrativa laboral, la cual solamente se puede realizar en el Ministerio de Trabajo. No es que puede ir a un centro de conciliación y quiera invitar a la empresa a conciliar sobre los montos. No, eso solo se hace en el Ministerio de Trabajo. En esta conciliación laboral se invitará a la empresa y al trabajador y se buscará conciliar sobre los montos, que le pague o no le pague, totalmente voluntario. No, el Ministerio de Trabajo no va a obligar a la empresa para que le pague, simplemente va a buscar la conciliación. Si se llega a un acuerdo, genial, se firma un acta de conciliación y si se incumpliera esta acta se puede ejecutar judicialmente, pero en una vía mucho más rápida. Pero si no se llega a ningún acuerdo, entonces el trabajador tendrá que ir al Poder Judicial mediante una demanda, un proceso judicial de pago de beneficios laborales, pago de indemnización, nulidad de despidos, sea cual sea el concepto. Ojo, igual que como con el Ministerio de Trabajo, la demanda judicial no es una vía accesoria. Usted podría no presentar una carta notarial, no ir al Ministerio de Trabajo y podría demandar directamente, sí, pero es una tercera vía.
es otra vía, es otra alternativa. Entonces al Poder Judicial se presenta una demanda, se contesta la demanda en la empresa, se le citará una audiencia de conciliación, igual que como en el Ministerio de Trabajo, donde el juez no obligará a nadie, no obligará a la empresa que le pague, simplemente buscará la conciliación. Después de esta, si no hubiera conciliación, pasa a una audiencia única donde se expondrán todos los hechos de la relación laboral, los motivos por los cuales se inició la demanda y los conceptos que se le adeudan al trabajador. Y después de esto, el juez emitirá la sentencia, en donde sí se señalará la obligación del pago de los beneficios laborales o de los derechos que le corresponden. Entonces, estas son los mecanismos para el requerimiento del pago de la liquidación, ¿no? El trato directo, que siempre es lo más recomendable, no pelearse con la empresa de frente, sino ir y conversar. Si no se conversa y es la empresa la que no accede, entonces se procede legalmente, ¿no? Ya sea judicialmente o ante el Ministerio de Trabajo. Son vías alternativas, no accesorias, no primero el Ministerio de Trabajo y después recién en el Poder Judicial. Depende ya de la elección de cada quien. Entonces, si se da una de estas situaciones, les recomiendo asesorarse bien y requerir el pago. Nada peor de que no hacer la lucha, que no pelearla. El trabajador se siente en indefensión porque dice, bueno, la empresa es muy grande, yo un pequeño trabajador, porque así se siente y porque económicamente así es de repente. Pero no abandone, la ley está del lado del trabajador, ayuda y favorece muchas veces al trabajador, aunque no lo parezca, ¿no? Así que con fe y muchos éxitos.